Bienvenidos a Aprende Cripto. El día de hoy tenemos información con respecto a la token CAU que en los últimos, veamos, 4 días ha estado subiendo alrededor de 38.56%. No sin nada decirte que te suscribas a este canal. Recuerda que en la caja de la descripción tienes el enlace a mi grupo gratuito de Telegram en donde estoy compartiendo noticias fundamentales, pero sobre todo operaciones día a día para las personas que saben trade. Bueno, sin más, comenzamos. Mira, aquí nos vamos a CoinMarketCap en donde vemos a CAU en el puesto 2653, en donde se ve aquí un incremento de alrededor del 15.57%. Recordemos que hace algunos días CAU ya se comió un cero, lo cual es bastante beneficioso para toda su comunidad. Pero no sin nada, tengo información con respecto a este tweet que me pareció bastante interesante. Mira, si aquí nos vamos, esta persona tuitea que existe una nueva coincidencia entre CAU y entre Elon Musk. ¿Por qué? Porque si tú entras a CAU.is, es decir, la testnet de CAU, tú puedes ver en la parte de acá abajo este símbolo, esta X, que para las personas que no conocen les podría parecer un poco, no raro, un poco normal en la parte de comprar y swapear CAU. Pero si nos recordamos y vamos a las noticias recientes, es oficial. Mira, aquí tenemos que Twitter Inc. ya no existe, larga vida a X Corp. ¿A qué hace referencia esto? Hace referencia no que Twitter como tal, la red social, ha desaparecido, sino que ahora la red social pertenece al corporativo X que posee Elon Musk. Es decir, que hubo un cambio de nombre, ¿sí? Elon Musk confirma el cambio del nombre. Muchos habíamos sabido de que Elon Musk quería crear una aplicación bastante completa, si se le puede decir. Sí, en donde fusione, distintas herramientas que nos puede brindar esta aplicación. Tenemos referencia, por ejemplo, WeChat, en donde WeChat se puede hacer distintas opciones, por ejemplo, enviar mensajes, enviar dinero, jugar o incluso pedir comida a domicilio. Entonces ya se sabía desde hace bastante tiempo que Elon Musk quizás quiere transformar a Twitter realmente como una red social bastante completa con distintas herramientas, y es por eso que muchísimas personas se relacionan a que Twitter puede estar incorporando criptomonedas. Muchas personas la relacionan incluso con Dogecoin. Recordemos el POM que hubo anteriormente. Sin embargo, hasta ahorita no esto es solamente son rumores. Pero por ejemplo aquí tenemos el tweet de Elon Musk que hace referencia a la X. Y coincidencia, aquí también tenemos en CAU esta parte de la testnet en donde se menciona que aquí justo donde dice comprar CAU o swap CAU aparece esta X. Quizás esto es un guiño a Elon Musk o simplemente es una coincidencia, no lo sabemos, tendríamos que esperar. Recordemos que, por ejemplo, si nos vamos a DexTool, aquí tenemos Dex Score, es decir, la puntuación que le da a DexTool. Si bajamos en la parte de abajo, aquí nos indica ciertas especificaciones con respecto al contrato, con respecto a la moneda, que nos dan confiabilidad al proyecto. Recordemos que esto no es un proyecto que viene de hace muchísimo, que reciente, perdón, como es Muscle, que recién lo vimos que alrededor tiene de 450 holders. Esta ya es una comunidad bastante grande. Mira, si aquí nos vamos a Etherscan y ponemos a Hunter's Dream CAU, aquí podemos ver el total supply, que es bastante alto, pero también tenemos los holders, alrededor de 21,000 holders, que sí, se parece que es incremento, van en incremento, y además la token ha estado subiendo. Quizás ha sido por este FOMO, pero recordemos que CAU, también aquí no está la parte de CAU. Si nos vamos a CoinMarketCap, mira, aquí nos podemos observar que existe esta moneda, o tú la puedes comprar no solo dentro de la parte descentralizada, como sería en este caso en Uniswap, sino también tienes en mercados aquí
Mira, aquí tenemos un exchange centralizado, que esto ya es un paso importante para unas monedas que recién están creciendo, pero recordemos que CAU no es una moneda que es nueva, pero en sus inicios fue enlistada en Huobi, que nada más y nada menos es un exchange bastante importante. Además, Mexi, por ejemplo, mira, aquí tenemos Mexi. Y por ejemplo, si nos vamos aquí a la parte de Etherscan y nos vamos a la parte de holders, mira, aquí nos vamos a la cantidad de holders que tiene la token. Por ejemplo, Mexi es el principal, el porcentaje con un 21.64% del total de supply. Para las personas que no entiendan qué es el total supply, son las monedas que se encuentran en circulación. Es decir, de todas las monedas, el 21%, que es bastante, se encuentran depositadas o los tiene en su posesión Mexi. Recordemos que este es un exchange que necesita estas monedas para tradear, para la gente como tú o yo desee comprar o vender criptomonedas dentro de este exchange. Luego aquí también tenemos a Huobi con un 2.72%, pero mira, el valor en dinero es bastante grande. Luego si nos vamos aquí en la parte de abajo, también existen ciertas billeteras, por ejemplo esta, que contiene alrededor del 1.6425%, que mira, no es nada más y nada menos que 1.264.734 dólares. Me confundí por un decimal, pero si nos vamos aquí a la parte del contrato, perdón, a la parte de la billetera, vemos que esta billetera, una de las billeteras más grandes a nivel de porcentaje de todas las billeteras, y ya vimos con cuánta cantidad, alrededor de $1 millón. Mira, no se ha movido alrededor de 250 días. Ha venido acumulando. Es una persona realmente holder que cree en el proyecto a largo plazo, en donde estaría proyectando que mínimo CAU estaría comiéndose uno o quizás dos ceros. Y mira, no ha habido movimientos de la billetera, alrededor de 153 días que se mantiene dentro, ¿sí? Y por último, aquí nos vamos a ver en la parte de DEX Tool un poco de la gráfica de lo que está haciendo. Nos encontramos en el día rompiendo esta resistencia que la vamos a marcar aquí. Esta resistencia diaria que la rompió con bastante fuerza. No me sorprendería que incluso la moneda consolide, que sería, es decir, que se empieza a distribuir para poder subir orgánicamente. Recordemos que si nos vamos, mira, en gráficos de 4 horas, la moneda ya se encuentra sobrecomprada, así que se me haría bastante raro que la moneda empiece a bajar, empiece como que a ventilarse de un exceso de sobrecompra para poder subir orgánicamente. Así que recuerda que si es que te gustó y si es que quieres que te haga un análisis, estoy haciendo un análisis completo de cómo se está dando la quema con respecto a CAU y cómo se piensa que se va a dar la quema, hasta dónde podrá llegar la moneda. Déjalo aquí abajo en los comentarios y recuerda suscribirte y darle like.